Bienvenidos y bienvenidas a Terapias Alas del Alma un día más. Mi nombre es Aray de la Rosa y hoy vengo a compartir con vosotros un mensaje que he recibido durante una sesión de sanación. Entonces, bueno, para todo aquel simplemente que le pueda estar resonando en este momento o cuando lo estés viendo, ¿vale? El mensaje dice así. Disculparme porque se iba mezclando un poco como el mensaje como tal con algunas imágenes, sensaciones o ideas, comprensiones. Entonces, bueno, es un poquito quizá extraño. Aquí percibía yo al maestro Moisés como muy conectado con el rayo morado de transmutación, de purificación, de liberación, de libertad, ¿no? De limpieza. Aunque, bueno, después he bicheado que quizá no está asociado directamente con el rayo morado, sino más bien con el azul, pero bueno, igual esta ha sido mi manera de percibirlo en este momento puntual. El mensaje dice así para todo aquel que le resuene. La luz se hace para ti, haciendo más clara la oscuridad, permitiéndote identificar lo que has de soltar. El cambio y la transformación te acompañan a sanar, liberar, transmutar algo en relación al pasado y a la energía femenina que ha de ser manifestada, algo que ha de darse de alguna manera. Hay una especie de energía inconsciente que se está autoprotegiendo de alguna manera, con alguna especie de resistencia quizá, algo también relacionado con el futuro. Y esto se manifiesta en una especie de lucha interna en cuanto a dar o no dar, hacer algo o no hacerlo, prosperar o no prosperar, buscar el bien o buscar el mal, y aquí habla de temas internos, como si nos hablará de que, por ejemplo, yo puedo sentir que algo es bueno, pero a nivel mental entrar en confusión y pensar que no es bueno y que es malo o viceversa. Entonces ahí se genera un conflicto interno. Entonces dice, hay una especie de defensa, hay una especie de ataque, una lucha con uno mismo en relación a permitirse o no abrir camino, abrirse camino. Y aquí, por supuesto, me mostraba la metáfora un poco más bíblica, ¿vale? Del maestro Moisés, cuando eh, retiraba el mar para pasar, ¿no? Por una especie de terreno, ¿no? De camino. Dice, hay una especie de lealtad con el masculino un poco más desarmónico que tiene esa necesidad o ese rol de proveer y de proteger para sostener de alguna manera también a una energía femenina, también el desequilibrio, que se ha masculinizado o que se ha vuelto más controladora, ¿vale? Y dice, esto al final genera una confusión, una falta de claridad. Y el maestro Moisés acompañaba en este proceso a liberar esa confusión, a liberar esas creencias quizá en relación a esta energía masculina femenina y a liberar el propio daño celular que nos generamos cuando nos quedamos un poco así, pues en estas situaciones de conflicto interno donde al final nuestro bienestar pues le dejamos un poquito de lado consciente o inconscientemente, ¿vale? Y entonces el maestro Moisés nos ayuda a liberar, a liberar, a liberar también el daño autoafligido, perdón. Y durante toda la sesión, o en algunos momentos de ella, mejor dicho, me mostraba por un lado energías de luz, ¿vale? Y energías también un poco más oscuras y negritas, y acompañaba en esa limpieza. Y mientras tanto, en el lugar en el que yo estoy viviendo, ¿no? Aparecía el sol de vez en cuando y el maestro Moisés y el sol, de alguna manera, nos recordaba la idea de poder reconocer, percibir, sentir que un aspecto quizá bueno de la vida o bonito es que el sol sigue saliendo
a pesar de los momentos de menor claridad, de menos luz, y los invitaba a recordar que uno mismo, ¿vale? Que nosotros o nosotras mismas somos quienes decidimos en muchas ocasiones si permitimos que entre o no la luz a nuestra vida. Y aquí me ponían una metáfora que me ha parecido como muy sala, de que tú decides si por la mañana o por la noche deseas subir o bajar la persiana de tu hogar, permitiendo que entre la luz o que no entre. Y entonces dice, tú eres quien puedes permitir o no que entre la luz en tu vida, como cuando subes o bajas una persiana. Y él nos invita con unas reflexiones y unas preguntas. Cuando lo haces, cuando subes o bajas esa persiana, ¿de qué te estás protegiendo? ¿De la luz o de la oscuridad? El maestro Moisés me mostraba una semejanza muy bonita también, que me ha parecido también muy guay, con la palabra revelación. Y dice, el maestro Moisés habla de revelación en dos sentidos de la moneda. Como si esto que os voy a contar fueran las dos caras de una moneda y que están relacionadas. Una es la revelación, es decir, la palabra revelación con V, que habla de iluminación, y otra es la palabra revelación con B, que nos habla de ser rebelde y pasar a la acción para transmutar una situación que se esté dando en nuestra vida, ¿no? Y que nos esté haciendo ahí como un llamado, ¿no? Como que se esté expresando, manifestando para que podamos de alguna manera resolverla, gestionarla. Y entonces dice, ¿de qué formas te revelas tú dentro del sistema? Y este sistema es un sistema interno. Y también puede ser algo externo, por supuesto, porque hay una relación. Pero es como dentro de tu propio sistema, ¿cómo te estás revelando de rebeldía? ¿Es esa forma de revelarte dentro de ese sistema es buena para ti? ¿O siguen estando contenidas? ¿O esa o esa revelación de rebeldía que estás llevando a cabo no es una rebeldía como tal, sino que está un poquito eh, bloqueada, contenida, eh, hay resistencias, por decirlo de otra manera? Dice, está esa rebeldía, perdón, sujeta a valores o a creencias. Y si así fuera, ¿te resuenan en verdad tanto esas creencias asociadas a esa rebeldía como la rebeldía en sí misma que estás llevando a cabo y que puede ser un poquito contenida, ¿sabes? Como a medias. Dice, ¿sientes de verdad que eso es para ti o no? Y él nos dice, encontrar el paraíso viene de tu interior. Quedarte esclavizado o esclavizada ante una situación proviene también de tu interior. Así, recuerda que hagas lo que hagas y decidas lo que decidas, vendrá de ti. Y tranquilo, tranquila, nos decía un poco el maestro Moisés, no con estas palabras, pero nos venía a recordar que no pasa nada lo que hagas, porque a pesar de eso, o de que puedas seguir en esa situación, de esa manera, la luz que habita en ti te acompaña siempre. Dice, la luz estará siempre ahí a pesar de la oscuridad que tú puedas sentir u observar. La divinidad no te abandona jamás, perdón, la divinidad no te abandona, jamás lo hizo. No está esto de abandonar dentro de las posibilidades de la luz o de sus cualidades, pues la luz es la energía primordial de todas las cosas. Y aquí y ahora, Él te invita a notar, percibir, permitir que el sol te ilumine, a permitirte
si lo sientes, sentir cómo el sol te nutre, llegando a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a tu energía, cargándote de nuevo y permitiéndote en esa conexión la escucha, escucharte. Y él nos recuerda, el maestro Moisés, que todo está en ti, todo está en mí, todo está en nosotros. El paraíso o el infierno, dos decisiones que vienen de adentro en muchas ocasiones y dependen de que uno se permita o no crear eso a cada momento. Y él nos recuerda que a partir de nuestras decisiones de crear esta especie de paraíso o de infierno en nuestra propia vida, nos va a acercar más al bienestar o al malestar. Y Maestro Moisés va cerrando ya este proceso recordándonos o invitándonos a encontrar el bienestar que habita en ti, en nosotros, porque él percibe que tu luz tiene ganas de salir, de mostrarse, de irradiarse y proyectarse con una mirada limpia, con una mirada serena, con una mirada calma y verdadera. Maestro Moisés ya sí que sí cerraba y los decía que él nos acompaña. Dice, yo te acompaño a transmutar todo aquello que puedas necesitar. Me puedes llamar cuando estés preparado o preparada para avanzar, para hacer ese cambio, para gestionar esa resistencia, esa rebeldía, eh, ese bloqueo, ¿no? De si hacer o no hacer, de si mirar por mi bien o no, de si poner a toda costa el bienestar de otro por encima del tuyo propio, de abrirte o no a la prosperidad, como él decía, o de abrirte o no a abrirte tú a ti mismo o a ti misma el camino, valga la redundancia. Así que nada, bueno, desde aquí este mensaje os quería compartir con mucho cariño. Os mando un besito y un abrazo y nada, que paséis un buen fin de. Nos vemos en el próximo vídeo.